Hola a todos, en este video tutorial vamos a ver cómo hacer la simulación del sistema de motion control monoeje mediante las herramientas de trazado en 3D que tiene TIA Portal. Para ello vamos a hacer algo parecido a lo que tenemos aquí en pantalla. Es un eje virtual que lo vamos a controlar desde un panel HMI, que en este caso es el KTP 700. Vamos a habilitar el eje, lo vamos a poder mover en modo manual, en modo jog. Vamos a poder hacer home y además vamos a ver cómo ejecutar una sencilla secuencia de movimiento. Bueno, pues vamos a ello. Bueno, para poder realizar estas simulaciones en 3D es necesario elegir una CPU S7500 tecnológica. Estas se encuentran al final del catálogo de dispositivos de los controladores. Si elegimos aquí en la carpeta de controladores SIMATIC S7500, vemos que hay unas cuantas CPUs que al final de su referencia tienen la letra T. Cualquiera de estas que tienen la letra T son CPUs tecnológicas y se pueden utilizar para nuestro propósito. Voy a elegir esta misma, la S7511, y ya la tengo en el hardware. En principio no hace falta que ponga ninguna tarjeta de expansión de entradas y salidas, simplemente con la CPU es suficiente, así que así lo voy a dejar. Además voy a añadir un sistema HMI, que es el que me va a permitir controlar y monitorizar lo que está ocurriendo en mi eje. Para ello voy a elegir el panel Basic Panel de 7 pulgadas, el KTP 700, el cual voy a conectar al PLC y voy a dejar deshabilitado todas las funcionalidades que me da el asistente de configuración de pantallas del KTP 700. Finalizo y ya tengo un HMI completamente vacío. Bien, pues ahora lo que tengo que hacer es empezar a gestionar o a configurar los ejes de mi sistema. En principio, con las CPUs S7500 tecnológicas podemos controlar de forma simulada hasta sistemas cinemáticos de 4 ejes. Nosotros solo vamos a utilizar uno porque nos va a servir de entrenamiento para comenzar en esta tecnología y en esta forma de simulación, pero perfectamente podríamos configurar sistemas más complejos. De por sí espero poder realizarlo y en un próximo video tutorial hacer la configuración de un sistema de 2 o 3 ejes. Lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir al PLC, vamos a los objetos tecnológicos y vamos a agregar un nuevo objeto tecnológico. Vemos que dentro de la categoría de Motion Control tenemos unos cuantos objetos tecnológicos disponibles. Vemos que al final hay uno que se llama objeto tecnológico de cinemática. Este solamente está disponible en las CPUs tecnológicas. Si nosotros insertásemos aquí otra CPU S7500, veríamos que este objeto tecnológico estaría deshabilitado. Por lo tanto, es obligatorio utilizar estas CPUs para hacer uso de esta tecnología. Nosotros lo que vamos a hacer es crear un sistema cinemático de un solo eje. Para ello, lo primero que tengo que hacer es insertar un objeto tecnológico de posicionamiento, que es común en CPUs anteriores, incluso los S7200. Hay que comentar que todo esto que vamos a ver aquí perfectamente se podría hacer con ejes físicos. Y la forma de programar es la misma para cualquier modelo de CPU de S7500 que acepte TIA Portal, incluso para los S7200. Lo que no podemos hacer con esas CPUs que no son tecnológicas es realizar la simulación con el trazador 3D que disponen estas CPUs. Creo el objeto tecnológico y una vez que tenemos el objeto tecnológico vamos a ver qué necesitamos configurar. Aquí en principio me dice que hay cosas que no están configuradas aún. Este objeto tecnológico tendríamos que configurarlo con los parámetros físicos de nuestro sistema de motion control, pues desde las unidades de medida, los finales de carrera de límites, el final de carrera de referenciado, etcétera, etcétera. Como va a ser un eje simulado, le voy a hacer clic aquí en la casilla de eje virtual y vemos que automáticamente desaparecen todos los errores que tenía la configuración del eje. Lo vamos a quitar de nuevo. Vemos que aquí aparecen varios errores porque en principio son parámetros que nos está invitando a que configuremos en relación a nuestro eje físico, pero al ser un eje virtual todos esos errores desaparecen y TIA Portal se encarga de configurarlo de tal manera que se puedan utilizar sin ningún problema.
Evidentemente, si esto lo tuviéramos que trasladar a un eje físico, pues habría que hacer la configuración correspondiente. Bueno, pues ya tengo un eje configurado, lo voy a renombrar, le voy a llamar eje A1, que es como le denomina el objeto tecnológico de cinemática a cada uno de los ejes. Y necesariamente, para poder configurar un sistema de simulación como el que vamos a ver, necesito crear un segundo eje, que en este caso no va a ser necesario, pero sí que me obliga a asociarlo a la cinemática. Para ello agrego un nuevo objeto, creo un nuevo objeto de posicionamiento, le voy a poner un nombre, le voy a decir sin uso. De esta forma lo identifico del que sí que voy a utilizar. Luego, cuando creemos un sistema cinemático de 2 ejes, ya veremos que este también habrá que utilizarlo, pero en este caso, como simplemente nos va a servir para configurar el objeto cinemático, pues simplemente le doy un nombre, acepto, y de igual forma que he hecho antes, le digo que es un eje virtual. Bueno, pues ya tengo creado los 2 ejes, y ahora lo que tengo que hacer es crear un objeto tecnológico basado en cinemática, que es el último que tenemos en la lista. Lo selecciono, lo acepto, le podría poner un nombre, en principio Kinematics 1, que es como propone TIA Portal, es adecuado. Y aquí el asistente del objeto tecnológico me invita a seleccionar determinados parámetros que son necesarios para configurar nuestro sistema cinemático virtual. En principio tengo que elegir el tipo de cinemática que voy a utilizar. Vemos que hay un montón de cinemáticas. Aquí tenemos una vista 3D en la que podemos observar y mover nuestro sistema mecánico para ver con exactitud en qué consiste. Aquí podemos observar que hay un montón de sistemas cinemáticos de 2, 3 ejes, y podemos configurar sistemas hasta 4 ejes. Incluso hay robot delta, robot escara, que también podríamos configurar. Nosotros vamos a elegir en este caso el portal cartesiano de 2 dimensiones, que es el que vamos a necesitar para hacer esta simulación. Vamos a empezar a hacer la configuración. En principio la configuración de unidades de medida está bien. Vamos a hacer las interconexiones entre los objetos tecnológicos que previamente hemos creado y nuestro sistema cinemático. Vamos a decir que el eje 1 es el eje A, y en el eje 2, que no lo vamos a utilizar, vamos a insertar el objeto tecnológico que habíamos creado y que lo habíamos denominado sin uso. De esta forma me permitirá realizar la configuración y la posterior simulación. Si necesitaremos más ejes, los iríamos insertando aquí, siempre que previamente hayamos creado el objeto tecnológico del eje correspondiente. Bueno, aquí tenemos la configuración de la geometría, y para esto lo que vamos a hacer es que vamos a dar longitudes a nuestro sistema. Vamos a decir que el elemento móvil que va a tener nuestro sistema cinemático va a estar a una distancia de 100 milímetros respecto al origen, de forma que esto va a ser el punto de referencia en el sistema físico. Aquí estaría colocado el final de carrera de referencia o de home. Vamos a decir que nuestro eje en X tenga 1 metro. Como no necesitamos configurar nuestro eje Z en vertical, simplemente vamos a dejar todos sus parámetros en 0, ya que no vamos a necesitar moverlo en dicho eje. Aquí podemos observar la velocidad máxima que nos ha configurado TIA Portal. Podríamos modificarla. En principio esta está bien, así que la dejamos como está. Y habría algunas configuraciones que se podrían realizar desde aquí, que en principio no las vamos a tocar. Bueno, pues ya tenemos los 2 ejes y nuestro sistema cinemático. Aquí los vemos colgando del árbol de objetos tecnológicos. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a realizar una prueba. Nos vamos a ir al objeto Kinematics, vamos a abrir el trazador de cinemática, y aquí vamos a ver que nos ha configurado un sistema físico donde
nos muestra el elemento móvil en el eje X, el que acabamos de configurar su geometría, y en el eje Z, que son estos dos pies donde se apoya nuestro eje, son los que no hemos configurado. Si aquí le hubiésemos dado dos medidas geométricas, se mostrarían en altura, y además el sistema se podría mover en ese eje. En principio, como no es necesario, lo voy a dejar así. Ahora lo que vamos es a realizar una puesta en marcha. Para que todo esto funcione, lo que tengo que hacer es enviar el programa, los objetos tecnológicos, que no son más que bloque de programación tipo DB, se los tengo que enviar a la CPU. En este caso, como no tengo una CPU física, lo que voy a hacer es ejecutar el PLC SYN de los S7500. Inicio la simulación. Bueno, selecciono la interfaz. Está buscando la CPU, ahora ya que está completamente arrancada, le digo que lo busque. Aquí está, lo cargo. Bien, acabo de enviar el programa o la parte del programa que me ha generado el asistente de objetos tecnológicos a la CPU virtual. Le voy a poner en Run y la voy a minimizar. Ya no le voy a mostrar esta CPU, simplemente quiero que esté operativa y que esté funcionando para recibir cualquier configuración y programa que pueda hacer a partir de ahora. La minimizo, ¿vale? Y vamos a realizar la puesta en marcha de nuestro eje. Vamos a ver si funciona, vamos a ver si está bien configurado. Para ello puedo hacer dos cosas. O bien utilizar la acción de puesta en marcha que tiene cada uno de los ejes individualmente, que en este caso, como es uno, coincide con el de la cinemática, o también ejecutar la puesta en marcha del conjunto de ejes o grupo de ejes que dispone el objeto tecnológico cinemática. Voy a hacer la del eje, ya que prácticamente sería lo mismo. Quizá aquí tiene alguna cosa más, pero como no tenemos más que un solo eje, no nos aporta nada nuevo, así que lo voy a hacer sobre la del eje. Tengo que asumir el control. Y lo que voy a hacer es que voy a desacoplar esta ventana de las otras del TIA Portal y a ver si desde aquí podemos hacer la simulación completa. Vemos que está habilitado el eje. Me tengo que asegurar que el modo observación del trazador 3D está habilitado, y aquí vemos nuestro eje. Lo vamos a colocar ahí de forma que podamos ver perfectamente la simulación. Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a seleccionar nuestro modo de operación, que va a ser el modo jog, y vamos a decir que vaya hacia adelante. Vemos que funciona, y hacia atrás. Perfectamente podríamos poner otra velocidad aquí. Vamos a poner el doble y veremos que en la simulación también la velocidad aumenta. Vale, el modo ya funciona. Vamos a decir que haga un referenciado, y al dar inicio lo que hace es que el eje se va al punto de referenciado, que era 100 milímetros, que habíamos configurado en su geometría. Luego esto lo podemos cambiar, ¿vale? Podríamos hacer aquí algunos cambios y hacer algunos ajustes más adecuados en función de nuestras necesidades. En principio yo creo que está bien, o sea que podríamos dejarlo ahí, pero lo importante de esto es que ya sabemos que nuestro eje funciona. Vale, vamos a moverlo otra vez en modo jog, y vemos que si sigo haciendo clic en los botones de accionamiento manual, el eje se sale de los límites, cosa que no importa demasiado porque estamos trabajando con un eje virtual. No va a ocurrir nada en realidad con el elemento móvil, no va a haber colisiones, no va a haber deterioro mecánico, pero en principio parece que no queda bonito. Lo ideal será que le pongamos unos límites tanto a la izquierda como a la derecha. Para ello lo que voy a hacer es que voy a minimizar el panel de puesta en marcha. Nos vamos a ir a la configuración del eje, y aquí dentro de la configuración del eje vamos a ver que los parámetros avanzados hay una subcategoría que se denomina límites, y aquí podríamos configurar dos tipos de límites o de finales de carrera: los que son tipo hardware, cosa que en nuestro caso, ya que es un eje virtual, pero que sí que tendríamos que hacer si tuviésemos un eje físico. Y aquí lo que vamos a hacer es activar o habilitar los finales de carrera por software. Le voy a decir que mi eje va a tener un final de carrera en menos 20 milímetros, de forma que cuando llegue a él en el movimiento hacia la izquierda nos dé un error,
y que aquí, justo cuando llegue a 950 milímetros, en el lado derecho, en el lado superior que denomina aquí el asistente, pues que también nos dé un error. Como acabo de hacer una configuración del objeto tecnológico, lo que voy a hacer es que se lo voy a enviar a la CPU, cargo, y vamos a observar otra vez con el panel de prueba a ver lo que ocurre. Vamos a poner un poquito más grande la visualización del trazador 3D y el panel de puesta en marcha. Tenemos que volver a asumir el control, lo volvemos a habilitar, estamos en modo jog, vamos a ver que funciona. Efectivamente, le voy a decir que lo ponga en referenciado, en inicio, ya estamos en el referenciado, es el punto a partir del cual se va a mover nuestro eje. Y ahora en modo jog lo que voy a hacer es que lo voy a mover hacia atrás y veremos que llega un momento que ha chocado con algo, ¿vale? Y en este caso nos ha dado un error el eje. Si nos da error, lo que tenemos que hacer es confirmar dicho error para poder continuar realizando el movimiento. Vamos a hacerlo en sentido contrario. Y de igual forma, cuando llegue al límite superior, el final de carrera virtual que hemos configurado se accionará y por tanto da un error. Vemos que se sale un poquito de los límites, por lo tanto, si queremos que de forma gráfica no ocurra esto, pues tendremos que poner una medida un poquito más cercana al 900 y no tan alejada como hemos puesto nosotros ahora, que está prácticamente en el pedestal que hemos diseñado para soportar nuestro eje. Vamos a la configuración, en los límites de posición, esto que esté justo en 900 y ahí es donde queremos que salte. Esto incluso, si queréis, lo podemos poner un poquito más, 30 milímetros, ¿vale? Y ya de esta manera quedarían configurados los límites de nuestro eje. Lo envío a la CPU y perfecto. Si queremos, vamos a hacer una comprobación rápida. Ahí tenemos nuestro eje. Vamos a minimizar esto para que se vea bien. Habilitamos, hacemos un referenciado y vamos a mover el eje en modo jog. Hacia adelante funciona, hacia atrás también, y ahí ha dado el error. Vamos a acusar este error. Y vamos a ver si en el modo jog, cuando llega al límite superior, también nos da error. Vale, también ha dado error. Es necesario su confirmación para que volvamos a mover el eje. Bueno, pues en principio tenemos configurado nuestro eje y ya podemos comenzar a realizar la programación del eje. Bueno, pues vamos a trabajar con el HMI. Yo ya tengo creada aquí una imagen con una serie de botones y elementos de señalización para que el vídeo no sea tan largo. Voy a hacer desde aquí, desde el HMI, la habilitación del eje. Voy a diseñar también el movimiento en modo manual, en modo jog. Voy a permitir con un botón hacer el home o el referenciado. Voy a disponer también de un botón que me va a permitir acusar errores si el eje llega a límites, y además voy a disponer de un botón que va a permitir lanzar una secuencia cuando ya realicemos la programación del eje mediante las instrucciones de Motion Control. Además, quiero en todo momento monitorizar y observar lo que está ocurriendo en el eje, desde saber cuándo el eje está habilitado, cuándo está en funcionamiento, si hay un error porque ha llegado a límites, y además, si ha llegado a límites, saber exactamente cuál es el final de carrera que está activado. Todo esto lo vamos a configurar ahora, y lo que vamos a hacer es, en función del programa que vayamos creando, enlazarlo con las variables. Voy a colocar estos elementos
aquí al lado derecho, que me van a permitir luego observarlos mejor cuando esté realizando la simulación. Así que vamos a comenzar a hacer la programación. Veo que los objetos tecnológicos ya TIAPortal me ha insertado 2 bloques en la carpeta bloques de programa. Son 2 bloques que están protegidos y no se pueden abrir. Son de Siemens y es en los que se apoya todo lo que está relacionado con los objetos tecnológicos, en este caso para el Motion Control. Voy a agregar un nuevo bloque y en este caso va a ser un bloque FB, ya que todos los bloques de Motion Control que vamos a utilizar son bloques FB y por lo tanto tienen DBs a instancia, y prefiero utilizar instancias en un bloque FB común, de forma que no tenga que crear DBs para cada uno de ellos. Vamos a hacerlo. Este bloque FB le voy a llamar MC de Motion Control principal, y es donde voy a insertar el bloque de habilitación, el bloque de referenciado, el bloque de reset. Lo acepto. Bien, nos vamos a las instrucciones de tecnología y dentro de las subcarpetas que aparecen en esta categoría voy a Motion Control. Voy a utilizar el Power, que es para habilitar el eje. En este momento me está pidiendo que necesita un DB a instancia, ya que el MC Power es un FB. Le voy a decir que no lo cree de forma individual, sino que lo cree como multiinstancia, de forma que aparezca como instancia dentro de sus parámetros y no como un bloque DB individual. Aquí tengo que decir cómo voy a habilitar el eje. En principio voy a generar una variable de entrada para que luego esté accesible desde el exterior, y le voy a decir que se va a llamar habilitación. Es de tipo booleano, la coloco aquí en la habilitación. Además, aquí vemos que este bloque, como todos los bloques de Motion Control, los tenemos que asociar a un eje determinado. En este caso, como es el eje A1 que acabamos de crear para ser utilizado en nuestra cinemática, simplemente arrastro su nombre aquí y ya te queda asociado el DB1, que es todo lo que me ha generado el objeto tecnológico, al bloque MC Power. En principio de este bloque no es necesario configurar nada más. También voy a hacer una llamada objeto de reset o de acuse de fallos. Igual creo un bloque multiinstancia. El nombre que me propone para la instancia es adecuado, así que lo dejo. Asocio también el reset al eje, y aquí sí que tendré que poner también un elemento con el que yo quiero hacer esos acuses. En principio estos acuses de fallo los voy a hacer con un botón del HMI, por lo tanto voy a dejar disponible esta entrada en el bloque global en el que estoy trabajando para que pueda hacer llamadas de forma sencilla desde el HMI. Vamos a decir que esta entrada se va a denominar acuse de fallos. También va a ser de tipo booleana, ¿vale? Y la arrastro aquí para que esté asociada a la entrada de este bloque de reset. Y por último, en este bloque que llamé MC principal, vamos a poner la llamada al referenciado. Igual, genero una multiinstancia dentro del bloque, también el nombre es adecuado, así que lo mantengo. Lo voy a asociar al eje 1 y tengo que decir cómo quiero ejecutar el referenciado. Pues igual que hemos hecho anteriormente, nuestro referenciado lo vamos a realizar desde un botón que tenga el HMI. Le voy a poner aquí simplemente referenciado, también de tipo booleano, y lo asocio a la entrada. Vale, el referenciado de ejes se puede hacer de diferentes formas. Si nosotros aquí pulsamos F1, veremos que se abre la ayuda de TIAPortal y aquí nos muestra los diferentes tipos de referenciado que se pueden hacer. Vemos que dice que un referenciado directo absoluto, un referenciado directo relativo, un referenciado pasivo y un referenciado activo. Hay otros tipos de referenciados. Bueno, en principio habría que leer el manual de Motion Control que tiene Siemens en relación a todas estas configuraciones. Yo sé que el referenciado activo es el que tenemos que utilizar actualmente, porque es el que nos va a llevar el eje en busca de un final de carrera, y una vez que lo encuentre, allí se detendrá y a partir de ese final de carrera se tomarán referencias para realizar todos los movimientos del eje. Por lo tanto, que no se nos olvide poner aquí el modo 3,
para hacer el referenciado, y en principio ya tenemos configurado la parte principal de el control de nuestro eje. Bueno, voy al bloque main, al bloque principal, al OV1, y hago una llamada al bloque FB que acabo de generar. En principio me dice que tengo que generar un bloque de B asociado, me propone este nombre, perfecto, así que acepto, y vemos como aquí en el bloque FB que acabamos de generar me da las 3 entradas que he configurado internamente, la de habilitación, la de acuse de fallos y la del referenciador. Ahora estas 3 entradas lo que tengo que hacer es asociarlas con los botones que tengo en mi HMI. Me voy al HMI, a la imagen principal, y empiezo a configurar. Tengo aquí un botón tipo interruptor, por lo tanto vamos a asociar la variable de habilitación de ese bloque con este botón. Para ello nos ponemos en la pestaña propiedades, en la vista general, busco la variable en el PLC y es una variable de bloque, por lo tanto me voy a bloques de programa, me voy al bloque FB que acabo de generar, que es el MC principal, y aquí me muestra la entrada de habilitación que había configurado internamente en el bloque, y aquí me aparece sin error el nombre de la variable que va a estar asociada a este botón. Bien, vamos a hacer la configuración de los botones de Home y de Reset. En este caso no son interruptores, son pulsadores, por lo tanto lo que voy a hacer aquí es eventos de activación y desactivación de forma similar a como se haría con pulsadores físicos. Y le voy a decir que al pulsar el botón voy a activar un bit, y ese bit va a ser el que tiene la entrada referenciado que he creado en el bloque FB que tengo llamado el main o bloque principal de mi programa. Lo acepto, vale, ya tengo llamada, y ahora le voy a decir que al soltar lo que haga es que desactive ese bit de forma que se comporte exactamente como un pulsador físico. Solamente mantendrá la señal a 1 si se mantiene pulsado, y en el momento que suelte ese botón la señal se desactivará. Selecciono la misma señal, por supuesto, la de referenciado. Ya tengo asociada al botón Home la orden para hacer el referenciado. Exactamente voy a hacer lo mismo con el Reset. Voy a decirle que al pulsar active un bit, que va a ser la de acuse de fallos, y que al soltar desactive el mismo bit, es decir, acuse de fallos. Vale. Bien, pues en principio esta parte ya la tenemos resuelta. Ahora lo que vamos a hacer es programar un jog para ver si realmente se nos mueve el eje en modo manual, y asociar estos dos botones, los dos botones de izquierda a derecha, a el bloque de programación que vamos a insertar, en este caso en el propio main. Voy a la programación, abro el bloque main, aquí tengo el segmento de llamada al bloque FB o MC principal. Estas son las 3 entradas que tengo asociadas ya al HMI. En principio no hay que poner nada más, no tenemos que hacer programación aquí de marcas ni ninguna variable del programa, ya que están directamente asociadas a los botones del HMI. Pues ahora lo que vamos a hacer es insertar un bloque de motion control, el que nos va a permitir hacer el movimiento manual basado en jog. Para ello utilizo el bloque MC Move Jog, que vemos que, como todos los bloques de motion control, tienen una entrada para asociarlo al eje, y además una serie de entradas y salidas donde nos va a permitir realizar diferentes configuraciones. En principio, aquí yo lo que voy a hacer es que voy a asignar los dos botones para mover el eje en un sentido y en otro. Entonces estas dos entradas del bloque los voy a asociar directamente a los botones en el HMI. Voy al HMI y le voy a decir que este botón, al pulsar, active el bit de la variable del bloque jog que acabo de crear, que está dentro de los bloques de sistema, ya que es un DB que ha generado automáticamente al insertar el bloque. Y en esta entrada le voy a decir que haga un movimiento hacia atrás al soltar, o que desactive el mismo bit, por supuesto,
que es este, ¿vale? Pues ahora vamos a hacer lo mismo con el siguiente botón. Al pulsar vamos a activar el bit que mueve el eje hacia adelante, y al soltar lo vamos a desactivar, evidentemente el mismo bit, ya que queremos que funcione como un pulsador. Bueno, pues en principio está todo listo, ¿vale? Vemos que todavía no está sincronizado con la CPU, por lo tanto lo que hacemos es que vamos a enviar el programa. Ya está enviado al simulador y vamos a mostrar nuestro HMI. Vamos a lanzar la simulación. Bueno, vamos a colocar un poquito las ventanas de forma que se vean todos los botones y señalizaciones de nuestro panel de operación, y vamos a abrir el trazado 3D de la simulación cinemática. Vamos a colocar todo, a ver si desde aquí lo podemos ver perfectamente. Damos a el modo observación del eje. En principio podemos dejarlo como nosotros nos resulte más atractivo para visualizar. Bueno, vamos a habilitar el eje. Por lo tanto, lo que vamos a hacer ahora es moverlo en modo manual. Vemos que se mueve para izquierdas y vemos que se mueve para derechas, ¿vale? Si el eje se queda en una posición determinada, en cualquier momento, desde el botón Home, lo que puede hacer es el referenciado. En principio todo funciona, ¿vale? Vamos a hacer una cosa, y es llevar el eje a uno de los límites. Ahí están límites. En principio no nos señaliza nada, ya que nosotros aún no tenemos asociado aquí estos LED de señalización con la palabra de estado del eje. Por lo tanto, sabemos que el eje se ha parado, pero no sabemos por qué. Si yo ahora intento moverlo, vemos que es imposible, ya que el eje tiene un error, y es porque ha tocado el límite del lado izquierdo. En este caso, lo que sí que puedo hacer es acusar ese fallo, porque sí que lo tenía habilitado, y vemos que una vez que acusa el fallo, efectivamente el eje se mueve. Vale, vamos a llevarlo hasta el segundo límite, y ahí también se ha metido en fallo. Vemos que aunque queramos es imposible moverlo, y lo que tengo que hacer es acusar el error con el botón reset, y a partir de ahí sí que podríamos moverlo. Bien, pues ahora lo que vamos a hacer es completar nuestro panel de modo manual con estas señalizaciones, ya que son muy interesantes y en todo momento desde un HMI me permite conocer qué está ocurriendo en el eje. Bueno, ¿cómo vamos a asociar estas cajitas que funcionan a modo de LED para darnos diferente información de lo que está ocurriendo en el eje? Bueno, nos vamos a ir al objeto tecnológico del eje. Me voy a la ventana de diagnóstico. Veo que aquí hay una pantalla con un montón de elementos de señalización y de observación. Si yo entro en el modo de monitorización, veo que algunos de ellos están habilitados. Vemos que ahora mismo el eje está habilitado, que está referenciado, que si ocurriese un error me diría qué error es. Además, dentro de la sección de límites de posición incluso se activaría al final de carrera tanto físico como software que ha sido alcanzado, y yo desde aquí ya tendría más o menos una especie de control de lo que está ocurriendo en mi eje. Bien, bueno, pues todo esto que tenemos aquí, a esto se le denomina palabra de estados, status word. Cada uno de estos elementos es un bit de esa palabra de estados. Por lo tanto, si yo me coloco en cualquiera de ellos y abro su ayuda, veré que la ayuda contextual de TIA Portal me informa perfectamente de cuáles son los bits de esta palabra de estado que tengo que utilizar para utilizarlos, por ejemplo, como elementos de señalización en un HMI. Veo que, por ejemplo, el bit 0, que me va a decir si el eje está habilitado, voy moviéndome por toda la tabla, me dice que si para saber si un eje está referenciado puedo utilizar el bit 5, si hay un error es el X1, que es uno de los que vamos a utilizar nosotros para indicar que nuestro eje ha llegado a límites.
Y así, pues un montón de bits que pueden ser más o menos interesantes en función de las necesidades de control que tenga nuestro eje. Lo que sí que son interesantes en nuestro caso es saber si nuestro eje ha llegado a límites, en este caso límites por software, y vemos que el final de carrera inferior o el de la izquierda es el X15 y el otro es el X16. Por lo tanto, con esto más o menos ya podemos configurar nuestro diagnóstico en el HMI. Para ello me voy al HMI y voy a empezar a configurar nuestros elementos de señalización. Veo que tengo aquí en la cajita seleccionada del eje de habilitación, por lo tanto me voy a las propiedades. Lo que voy a hacer es agregar una animación de apariencia. Aquí lo que tengo que asociar es la variable de la palabra de estado, que la tengo que buscar en el objeto tecnológico, que en este caso es el objeto tecnológico del eje. Y veo que dentro de todas las variables que tiene este objeto tecnológico, una de ellas se llama status word, que es la palabra donde se nos muestran todas las indicaciones relacionadas con el estado del eje. La selecciono y ahora lo que tengo que decir es que voy a utilizar un bit individual de esta palabra, que en este caso va a ser el 0, que es el que la ayuda me decía que era el bit que me indicaba si el eje estaba habilitado o no. Voy a agregar la apariencia que quiero que tenga en función del valor de este bit. Voy a decir que si es 0 se muestre con estos colores, pero que si es 1 me diga que el color de fondo cambia a color verde para indicarme que el eje está habilitado. Vamos a hacer lo mismo para el error. Entonces voy a configurar apariencia para este objeto en función de la misma variable del status word. El error, la ayuda me decía que era el bit 1, por lo tanto lo selecciono aquí en este campo y aquí le digo los colores que este objeto en función del valor de este bit. Quiero que si se cambia a 1 me muestre el color rojo, por lo tanto pasará de gris a rojo si es que se produce un error en el eje. Además vamos a seleccionar la apariencia para los dos objetos de finales de carrera alcanzados, tanto el inferior como el superior. Selecciono la palabra de estado y me decía la ayuda que el 15 era del final de carrera inferior. Le dejo como dos colores, también como hemos hecho para los objetos anteriores, y en este caso le voy a decir que se ponga de color naranja. Voy a hacer lo mismo para el final de carrera superior. Voy a configurar una apariencia, selecciono la variable status word y en este caso era el bit 16. Y también voy a poner de color naranja si se produce la colisión con este final de carrera. En principio ya está todo. Pues lo que voy a hacer es que vamos a lanzar la simulación del HMI y vamos a ver si funcionan los elementos de visualización que acabamos de configurar. En principio nada más arrancar el HMI vemos que como se quedó puesto el interruptor de habilitación del eje, sí que el indicador de eje habilitado funciona. Voy a mostrar la simulación 3D. Y vamos a hacer el movimiento. Vamos a hacer primero un home. El eje ahora mismo está referenciado, lo vamos a mover a izquierdas, lo vamos a mover a derechas y vamos a llegar a uno de los límites. Vamos en este caso a llegar al límite o al final de carrera superior. Toca, vemos que efectivamente el eje me ha dado un error y me está indicando que se ha topado con el final de carrera superior. Lo que tengo que hacer ahora es mover el eje. Veo que manualmente no puedo, por lo tanto tengo que acusar el fallo. Me quita el error, pero me sigue diciendo que el final de carrera está alcanzado. Por lo tanto, muevo el eje en sentido contrario y ya vemos que cuando libera el final de carrera y el indicador deja de estar en color naranja. Sigo moviendo el eje en sentido contrario, le voy a llevar al límite inferior y ocurre lo mismo. Se dispara el eje, ha saltado un error y además me dice que hay un final de carrera, que en este caso es el que está más a la izquierda, que está activado. Si lo intento mover no ocurre nada, tengo que resetear, se acusa el error y ahora ya sí que puedo mover el eje. Vamos a llevar el eje al home, además vamos a comprobar que efectivamente el eje se habilita y se deshabilita y que me lo indica el LED que hemos puesto a tal efecto en el HMI.
Ahora, como el eje está deshabilitado, no se produce ningún movimiento. Cuando habilitemos el eje, ya vemos que se mueve. Bueno, pues ya vemos que nuestro eje funciona bien. Ahora lo que vamos a hacer es crear una secuencia de movimiento. Y para ello vamos a decir que nuestro eje vaya a diferentes puntos de su recorrido y a diferentes velocidades. Vamos a hacer una cosa sencillita y luego que cada uno ya complique todo lo que quiera. Para ello lo que voy a hacer es que voy a crear el programa en un nuevo FB. Le voy a denominar a este bloque MC secuencia. Muestro las instrucciones de programación y voy a la categoría tecnología y dentro de Motion Control voy a elegir en principio solo la de los movimientos absolutos. Podría utilizar otra que es la de movimientos relativos, pero en principio para hacer una cosa sencillita voy a basarme todo en movimientos absolutos. Vamos a hacer 4 o 5 movimientos absolutos encadenados unos con otros y vamos a ver si funciona. Arrastro el bloque. Igual que todos los bloques FB que tienen las instrucciones de movimiento, me dice que tengo que crear un bloque de datos. En este caso, como lo estoy llamando dentro del bloque FB2 que he llamado MC secuencia, le voy a decir que cree una instancia en lugar de un bloque DB individual y aquí pues le voy a llamar movimiento 1. Es decir, el primer movimiento de mi eje estará asociado a una instancia dentro de este bloque FB que se llama movimiento 1. Vamos a crear varios de estos. Los podemos poner en cascada utilizando las salidas de habilitación de cada uno de los bloques. Creo multiinstancia y le llamo movimiento 2. Evidentemente cada uno puede poner el nombre que quiera. Yo estoy poniendo esos para que se identifiquen claramente y así saber en todo momento cuál es el movimiento que se está realizando. Este sería el tercer movimiento y vamos a poner un cuarto. Estoy utilizando solamente bloques de movimiento absoluto, pero perfectamente podría utilizar los bloques de movimiento relativo. Vale, pues movimiento 4 creado, ya tengo todos los bloques. Ahora, como todos se van a realizar con el mismo eje, tengo que asociar cada uno de estos bloques a nuestro eje, al eje 1. ¿Vale? Los arrastro de esta manera, que es mucho más cómoda. ¿Vale? Y ya tengo configurados o asociados los bloques de movimiento absoluto con el eje A1 que he utilizado en mi cinemática. Voy a minimizar esto. Bien, pues de aquí, ¿qué necesito? Bueno, lo primero que necesito es una orden de marcha de la secuencia. Como la orden se lanza con el movimiento 1, aquí tendría que asociar algo desde el HMI para que pueda ejecutar desde esta entrada el primer movimiento. Una vez que ejecute este primer movimiento, cada bloque lo que tiene es una salida DAN donde me dice que el movimiento se ha realizado con un flanco. Aquí se produce un flanco positivo, de forma que cuando este movimiento ha concluido puedo realizar o puedo dar una orden a un segundo bloque, como es el caso del movimiento 2. Por lo tanto, voy a enlazar la salida DAN de cada uno de los bloques con la entrada execute del bloque siguiente, de forma que cuando este se ejecute lance el próximo movimiento. En principio aquí lo que voy a hacer es crear una entrada en este bloque FB que estoy creando para la secuencia, que la voy a llamar ejecutar. Será de tipo booleana y se la asocio al execute del primer movimiento. En principio la velocidad podría ser la que está configurada por defecto en el objeto tecnológico o podría darle diferentes velocidades aquí. Vamos a poner 50 para el primer movimiento. Le voy a decir la ejecución del segundo bloque, o sea, del segundo movimiento, va a estar condicionada a cuando se haya producido por completo el primer movimiento. Esto lo sabemos, como hemos dicho, con el flanco positivo que se produce en esta salida. Por lo tanto, lo que voy a hacer es aquí asociar la salida DAN de la instancia movimiento 1 con esta entrada, de forma que ya están
asociadas. También vamos a ponerle una velocidad y vamos a ponerle, por ejemplo, el doble. Exactamente hacemos lo mismo con el movimiento 3 respecto al movimiento 2. Asocio el done de dicho movimiento a la entrada execute. Y ya el último movimiento, el movimiento 4, le voy a decir que se ejecute cuando se haya producido por completo el movimiento 3. Es decir, cuando el flanco positivo esté presente en la salida done. Bueno, vamos a poner aquí dos velocidades. No sé, en esta podríamos poner 70 y esta, por ejemplo, podría ser una velocidad un poquito más lenta, 25. Bien, ya tenemos configuradas las velocidades y ahora lo que tenemos que decir es a qué posición queremos que vaya nuestro eje. Como hemos puesto el límite en 900, sabemos que no nos podemos pasar de esa medida en el posicionamiento de nuestro eje, por lo tanto el primer movimiento lo voy a realizar a 500. Como son movimientos absolutos, todos tendrán que estar dados en valores positivos. Si estuviéramos trabajando con los bloques de movimiento relativo, efectivamente estas posiciones podrían ser en números negativos, de forma que el eje invertiría el sentido de giro con respecto al de los números positivos. En este caso, como son movimientos absolutos, lo que va a ocurrir es que a partir del punto de referencia o el punto de home, todos los movimientos se van a realizar con las medidas exactas que se indiquen en los bloques. Vamos a poner aquí 300 para que vuelva para atrás. Vamos a poner aquí 800 para que vuelva hacia adelante otra vez. Y en esta última pues le vamos a poner que vuelva a 400. Bueno, pues en principio con esto debería funcionar. No configuro ninguna de las entradas ni ninguna de las salidas que tienen estos bloques. En principio, en un eje real, pues posiblemente habría que hacer configuraciones más detalladas, pero como es para una simulación virtual, vamos a ver que con esta configuración que hago, salvo que tenga algún error, es más que suficiente. De aquí tengo el main y lo que voy a hacer es llamar al bloque que acabo de generar para la secuencia. Me pide un nombre de DB, lo genero y aquí me está pidiendo qué tengo que asociar o qué quiero poner aquí para ejecutar dicha secuencia. Y pues igual que estamos haciendo para otras entradas de bloque, lo que voy a utilizar es un botón del bloque HMI. Voy al HMI y al botón ejecutar lo que voy a decirle es que genere dos eventos. Uno al pulsar que active el bit ejecutar del bloque de secuencia, que es la entrada que acabo de crear. Y al soltar que desactive el mismo bit, de forma que dicho botón se comporte como si fuese un pulsador electromecánico. Bien, envío todo al simulador. Voy a visualizar la cinemática. Está activado el modo observación y vamos a decir que simule el HMI. Bueno, pues el eje está habilitado. Vamos a decirle que haga el referenciado. Bien, se mueve, perfecto. Y vamos a decirle que ejecute la secuencia. Y vemos que efectivamente el eje se mueve en una primera posición. Cuando ha llegado a esa posición, el eje va a la segunda, que en sentido contrario, vuelve a avanzar hasta la tercera posición, llega hasta ella y se mueve lentamente hasta la última posición o movimiento que habíamos configurado en nuestra secuencia. Bien, pues con esto finalizamos este video tutorial. Hemos visto cómo controlar y simular un eje de forma sencilla con el trazador cinemático que tiene TIA Portal para las CPUs S7500 tecnológicas. A partir de aquí podríamos hacer ya sistemas mucho más complejos de 2, 3, 4 ejes. Si es posible, haré un segundo video tutorial en el que mostraré cómo hacer una configuración similar a esta con 2 ejes. Con esto finalizo y espero poder estar con vosotros en otra ocasión. Hasta luego.